Estamos dando seguimiento a los estudios comenzando desde Mateo. Eh, Primeramente dimos el estudio de si María tuvo más hijos, si María vivió con José, y por la palabra de Dios confirmamos que sí, que tuvo más hijos. En esta ocasión le damos seguimiento a Mateo. Ahora vamos a hablar en el capítulo 3, que habla de Juan el Bautista. Habla del inicio del bautismo en agua. Vamos a ver qué la Biblia enseña respecto al bautismo en agua. Porque hay diferentes tipos de doctrinas. Unas practican que bautizan a los pequeños, a los niños. Otros bautizan a personas adultas, pero ya muy tarde. Vamos a ver qué la Biblia dice respecto a este tema. Usted puede buscar su Biblia. Vamos a dar inicio en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí dice que Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, y dice que iban a él todas aquellas personas de alrededor, iban y eran bautizados confesando sus pecados. Quiere decir que había que confesar sus pecados, reconocer que eran pecadores. Me imagino que un niño pequeño no puede hacer esto. Y vemos que el requisito era confesar sus pecados. Él predicaba el bautismo. Entonces todo aquel que creía en ese mensaje llenaba los requisitos y se bautizaba. Vamos a seguir leyendo para ver qué podemos seguir encontrando respecto a este tema. Y sigue diciendo: Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, primero vamos a tomar esto en cuenta, iban a su bautismo, no dice que iban a bautizarse. Podemos ver en otras ocasiones donde los líderes, ancianos y sacerdotes enviaban espías, donde Jesús, donde Juan, en esta ocasión fue donde Juan. Dice que fueron a su bautismo, fueron al bautismo que él estaba realizando en el Jordán. Y él le dijo: Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos que temo a Abraham por padre, porque aún de estas piedras puede sacar Dios hijos a Abraham. ¿Por qué Juan le dijo esto a estos líderes religiosos? Porque ellos tenían que vivir una vida agradable a Dios, porque ellos confesaban que ellos eran seguidores de Dios, guardadores de la ley de Moisés. Y también ellos se jactaban de que ellos eran descendientes de Abraham. Como a Abraham se le dieron promesas,
Entonces ellos usaban ese título para ellos taparse de que eran hijos de Abraham, y ellos quizá entendían de que eran merecedores de salvación. Entonces Juan el Bautista le dio un mensaje a ellos de reprensión. No era que le estaba diciendo que para ellos bautizarse tenían que dar frutos. No. Hay religiones, sectas religiosas que usan ese texto para dar en enseñanza de que hay que dar fruto. No, eso es antibíblico. Seguimos leyendo. Y dice, y Juan le dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando de una vida de arrepentimiento, de frutos para no ir al infierno, de no ser cortado y echado en el fuego. No está pidiendo frutos para ser bautizados, porque primeramente ellos no fueron a ser bautizados. El mismo Jesús en una ocasión le dijo a ellos que de quién era el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres. Ellos dijeron, si decimos que es de los hombres, tenemos temor al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan como profeta. Y si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no se bautizaron entonces? Entonces el punto es que ellos no creyeron el bautismo de Juan. Entonces, seguimos leyendo porque el propósito de esto es sacar la enseñanza directa de la palabra de Dios. No ideología o dogmas. Porque recuerden, en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia. De esas 7 hubieron 5 que estaban mal. 5. Ahora vamos a ver por la Biblia cuáles son las que están mal de las actuales. No para condenar, sino para que se arreglen. Porque Dios le dijo a esas 5 iglesias que se arrepientan. Si no, Él iba a venir y la iba a deshacer. Entonces, Dios está dando tiempo para que nos enderecemos en lo que enseñamos, en lo que practicamos, en lo que vivimos. Seguimos leyendo para aclarar este tema del bautismo en agua. Sigue diciendo. Y dice, ahora vamos a leer en Juan capítulo 3, 22 en adelante. Dice así. Juan 3, 22. Dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Quiere decir que cuando Jesús fue bautizado, que Jesús comenzó ya su ministerio, automáticamente comenzó a bautizar de una vez. Él comenzó a predicar y el que creía lo bautizaban de una vez. Ese era el orden bíblico y es el orden bíblico y es el orden que tenemos que cumplir. Entonces, seguimos leyendo para seguir aclarando este tema y leemos la continuidad en el capítulo 4 de Juan. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no era que bautizar, sino sus discípulos. Quiere decir que Jesús ponía a los discípulos a bautizar. Pero ya le estaba bautizando más discípulos que Juan. Eso era de una vez. No es de que una persona creía y le iban a dar una semana, un mes, o 3 meses, o 10 años de doctrina, no. Porque hay personas que han durado 10 años para recibir el bautismo en agua. Eso es increíble. Eso es injusticia. Eso no es correcto. Nadie puede impedir el bautismo a nadie. Nadie. Conforme a las escrituras. Así que vamos a seguir aclarando este tema. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 37 en adelante. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés.
cuando Pedro se levantó y comenzó a dar un discurso y predicó el evangelio. Dice la Biblia que los que se compungieron de corazón le dijeron a Pedro y a los otros hermanos: ¿qué haremos? Mire lo que Pedro le responde. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire el orden bíblico. Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra, seguimos leyendo lo que sigue diciendo, y dice que todos aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Ese mismo día se bautizaron y se añadieron 3,000 personas, hermanos y amigos que escuchan. El requisito para ser bautizado es creer. Gloria a Jesús. Saquemos esa religiosidad y esos dogmas de hombre. Si en aquel tiempo, hace 2000 años, de 7 iglesias habían 5 que estaban mal, ahora que el pecado ha aumentado y la apostasía, ¿qué por ciento usted cree que está caminando correctamente conforme a Dios? De la única manera que se puede andar conforme a Dios es conforme a su palabra, sin quitarle ni ponerle a sus enseñanzas, a la doctrina que los apóstoles enseñaron por medio de las enseñanzas de Jesús. Así que si usted quiere ser parte de los salvados, enderécese. No busque privilegios personales o gloria de hombre. Seguimos leyendo, porque es la Biblia que nos va a aclarar. Seguimos leyendo. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 8, del 9 en adelante. Y dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero dice la palabra que cuando escucharon a Felipe, creyeron en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que fueron bautizados. Y aquel mismo Simón, cuando creyó a la palabra que Felipe le estaba hablando, que era el Evangelio, también fue bautizado. Y este hombre era un hechicero que tenía años engañando a aquella ciudad de Samaria. Pero eso no le impidió que sea bautizado. Porque el bautismo es para sepultura, es muerte y resurrección. Hay que sepultar el pecado, el viejo hombre. Ese es el orden de Dios. ¿Qué Dios te dirá en aquel día? Cuando tú le digas: Señor, profeticé en tu nombre, eché fuera demonio, hice diversos milagros. Y Él te dirá: apartado de mí, no os conozco, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no es los dones que tú tengas, las veces que tú prediques, o los cargos que tú tengas, lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es predicar la verdad de Dios sin adulterar y vivirla también. Eso es lo que te va a salvar. Que si tú tienes dones porque Dios te lo ha regalado por su misericordia, que no salvan a nadie, porque tú tengas dones, eso no te salva. Lo que te salva es obedecer la palabra de Dios y andar en santidad. Eso es lo que te salva. Pero si tú tienes los dones y vives en santidad y vives en la palabra de Dios, es un complemento, es algo poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que conforme a estas lecturas que hemos estado leyendo,
todas enseñan que era inmediatamente que las personas eran bautizadas, desde que creían. Podemos seguir viendo aquí, en Hechos, Felipe, luego de estar en Samaria, de cumplir esa misión, luego el Espíritu de Dios le dice, y lo llevó a otro lugar. Y ahí se encontró con un eunuco etíope. Y dice la palabra que este hombre iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, si no me explica, ¿cómo entenderé? Dice la palabra que el eunuco le permitió subir al carruaje y comenzó desde esa escritura, Felipe, y le predicó el evangelio, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando el eunuco vio agua, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, puedes. Y el eunuco le dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que descendieron y lo bautizaron. Y dice la palabra que cuando subieron de ahí, el eunuco se fue gozoso y Felipe fue arrebatado y llevado a otro lugar. Siempre que hay un bautismo en la Biblia, siempre el requisito es creer para ser bautizado. No es doctrinar a la persona, no es vivir una vida en santidad primero, no es dar fruto, no. Porque el bautismo es para sepultura del viejo hombre, es para preparar una mente adecuada para de ahí en adelante comenzar a hacer la voluntad de Dios y a capacitarse en la palabra. Eso es lo que enseñan las escrituras. No es agarrar a un niño pequeño sin saber nada. Tampoco es agarrar a una persona grande y prepararlo y santificarlo para luego bautizarlo. No es eso lo que dice la Biblia. El bautismo es el inicio, lo que certifica que usted ha dado un paso de arrepentimiento, donde usted es sepultado en el agua, simbolizando muerte, y cuando sale simboliza resurrección. Eso es lo que la Biblia enseña y vamos a seguir demostrándolo por la palabra del Señor. Aquí seguimos leyendo. Aquí, en esta ocasión, en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 47 al 48, vamos a hablar de Cornelio, un centurión romano. Que este hombre era gentil, un gentil. Dice la palabra que este hombre vivió una vida agradable a Dios, sin guardar la ley, pero era un hombre que en su conciencia era un hombre de bien. Y dice la palabra que un ángel se le apareció y le dio instrucciones para que mande a buscar a Pedro, Simón, y le dio dirección y todo. Pero ya Pedro en ese momento estaba recibiendo una visión de un lienzo que bajaba del cielo con animales inmundos. Y Dios le dijo, mate y come. Pedro dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo, lo que yo santifico no lo llames tú inmundo. Aunque Pedro no entendió en ese momento, pero luego cuando Dios le dijo, el Espíritu de Dios dijo, esos hombres que vinieron a preguntar por ti, ve con ellos. Él fue y comenzó a entender que había un plan de salvación para los gentiles. Y dice la palabra que cuando Pedro fue y entró en casa de Cornelio, que comenzó a hablarle la palabra, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pedro dijo, ¿quién puede impedir el agua en estos que han recibido el Espíritu Santo igual que vosotros? Y dice la Biblia que se le bautizó el mismo día. ¿Quién puede impedir el agua en ti, que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Quién puede impedirlo? El que lo impide está haciendo injusticia. Y los injustos no entran en el reino de Dios. Ahora tú me dices si estoy hablando algo que no va en la Biblia. Porque si estoy hablando algo que no va en la Biblia, entonces tú me puedes contradecir. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos leyendo para seguir aclarando, porque el tema es amplio y claro. Gloria a Jesús. Aquí en esta situación ahora, Pablo y Silas
estaban presos, comenzaron a cantar, dice la palabra que las puertas se abrieron, hubo un temblor. Cuando el guarda que estaba con responsabilidad de cuidarlos, vio que las puertas estaban abiertas, se iba a matar. Ellos lo detuvieron. Dice la palabra que en ese proceso el centurión, el guarda le dijo, ¿qué debo de hacer? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que esa misma noche, el guarda llevó a Pedro y a Silas a su casa y le lavaron las heridas porque lo habían azotado anteriormente. Y dice que se le predicó el evangelio y su casa creyeron y esa misma noche fueron bautizados. ¿Por qué había tanta rapidez para bautizar a las personas? Le digo por qué. Porque eso fue lo que enseñó el Señor. Eso fue lo que enseñó Juan el Bautista. Porque el bautismo es una certificación de arrepentimiento. Y automáticamente queda sepultado el viejo hombre que está viciado al pecado. Y cuando sale una nueva criatura con una mente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a ser capacitado en la palabra y a ser dirigido por el Espíritu Santo. Es el orden de Dios. Quizás tú te lo encuentras un poco difícil, un poco incómodo porque ya tienes ese dogma en tu mente. Pero en el nombre de Jesús tú puedes ser libre en el nombre de Jesucristo. No seas de las 5 iglesias de Asia que estaban mal. Tienes que sacudirte. Si con este mensaje, con todo eso, sigues torcido, no vas a tener excusa. Dios te va a juzgar, lamentablemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. En esta ocasión, Crispo, el principal de la sinagoga, dice la palabra que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Gloria a Dios. Toda la cita dice que desde que una persona creía era bautizada. De una vez. No comenzaba a preguntarle que si tenía 2 mujeres, que si había firmado un papel, que si era ladrón. No. En el momento que la persona confesaba haber creído en el mensaje, ya llenaba los requisitos. Ya. Ahora bien, si tú estás metido en Dios, y tú le predicas a una gente y Dios te dice, no, ese no tuvo un arrepentimiento de verdad, ya tú puedes tomar cartas sobre el asunto y decir, no, tú no te arrepentiste de verdad. Porque puede haber una excepción, pero si Dios no te lo dice, hermano mío, míreme, sométase a la palabra de Dios. Sométase. Si no te sometes, Dios te va a someter entonces. Gloria a Jesús. Por aquí hay algo más poderoso. Pablo. Hechos 22, 14 al 16. Dice la palabra que cuando el profeta Ananías fue enviado por el Señor, donde Pablo y oró por él y le cayeron como escamas de los ojos, lo primero que Ananías le dijo, hermano Saulo, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate para que lave tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿Por qué había tanta urgencia? El que más duró en la Biblia para ser bautizado fue Pablo, porque estaba ciego y duró 3 días ciego, ni comió ni bebió. El que duró más tiempo para ser bautizado, porque no habían orado por él para recibir la vista y él poder moverse y andar. Entonces, ¿qué te impide ser bautizado? ¿Quién te impide que tú te bautices? Si donde tú estás no te quiere bautizar, busca a alguien que te bautice. Dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ese mensaje de ir a predicar para todo el mundo quiere decir que todo el mundo tiene la facultad y el derecho de bautizar. Bíblicamente. No hay que ser un pastor para bautizar. No hay que ser un maestro para bautizar. Si usted predica el evangelio, en el momento que una persona se convierta, si le predica el evangelio de verdad, porque el evangelio de verdad se menciona la nueva criatura, el bautismo.
lo que Jesús le habló a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que Felipe le predicó al eunuco también, porque desde que el eunuco vio agua, de una vez dijo, ¿quién pide que yo sea bautizado? El evangelio incluye el bautismo. Si tú no predicas el bautismo, tú no estás predicando el evangelio completo. ¿Entiendes? Gloria a Jesús. Y aquí en Gálatas dice, gloria a Jesús. Oye lo que dice en Gálatas. Capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios, conforme a la fe de Jesucristo. Todo aquel que recibe esa fe es hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que para tú estar revestido de Cristo, tú tienes que ser bautizado. Si no, ¿cómo vas a estar revestido de Cristo? Gloria a Jesús. ¿Y cómo confirmamos eso? Mira lo que dice aquí en esta cita. En Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4. Oye lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo. Cuando somos bautizados, estamos simbolizando la muerte de Jesús. Y cuando somos sacados del agua, estamos simbolizando la resurrección de Jesús para vivir una vida nueva de ahí en adelante, después de ser bautizados, no antes del bautismo. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Un niño chiquito no se puede bautizar porque hay que creer primero. Y después que tú crees, nadie te puede impedir ser bautizado. Dice que hay que doctrinarte, pero doctrinarte ¿el qué? ¿El qué? La doctrina viene después del bautismo. Dice la palabra, como leímos anteriormente, en el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados las 3,000 personas, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Pero ellos nada más recibieron el mensaje para creer y ser bautizados. Entonces, conforme a Romanos, dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, después del bautismo, no antes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dónde hay una cita que diga lo contrario? Porque te estoy leyendo varias citas, por eso se está alargando este video, para que entiendas claramente lo que dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí, en el libro de Pedro, para concluir. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice la Biblia que en los días de Noé, mientras Dios preparaba el arca, 8 personas fueron salvas por medio de agua. Y ahora el bautismo corresponde a esto, y ahora nos salva el agua, que salvó a aquellas personas. Ahora nos salva a nosotros por medio del bautismo. No para limpiar las inmundicias de la carne no, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oye cómo dice. ¿Por qué dice por la resurrección de Jesucristo? Porque cuando somos bautizados, que somos sepultados, morimos al pecado y al viejo hombre. Y cuando somos resucitados juntamente con Cristo, cuando salimos del agua, entonces por eso menciona la resurrección de Jesús. Hay una relación, el bautismo, con la muerte y resurrección de Cristo. Así que, ¿qué más claro de ahí? Este canal, como se llama La Palabra Sin Adulterar, seguirá enseñando desde Mateo las enseñanzas bíblicas, para si te interesa
ser salvo. Para si te interesa ser de esas 2 iglesias del Apocalipsis, de 7 nada más hubieron 2 que andaban conforme a la palabra de Dios. Un 30 y pico %. ¿Cómo están las iglesias ahora con la apostasía que hay y el mal que ha aumentado? ¿Cómo están? Cualquier iglesia que no esté enseñando conforme a lo que se está hablando aquí textualmente, lamentablemente está apostatando de la fe. Pero tienes la oportunidad para arrepentirte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguiremos dando seguimiento a los estudios bíblicos en el nombre de Jesús.